El Salvador bajo asedio. La crisis de seguridad que desencadenó una medida excepcional. El Salvador, un pequeño país de Centroamérica, enfrentó un aumento enorme de homicidios y extorsiones por parte de las pandillas. Estas organizaciones criminales, como la MS-13 y Barrio 18, controlaban los territorios con violencia extrema. Los asesinatos llegaron a niveles alarmantes, convirtiendo a El Salvador en uno de los países más peligrosos del mundo. Ante esta situación, el gobierno del presidente Nayib Bukele implementó el régimen de excepción. En marzo de 2022, después de un fin de semana sangriento con más de 80 muertos, Bukele anunció la medida. El objetivo era restablecer el orden y desarticular a las pandillas. El régimen de excepción, contemplado en la Constitución, daba al gobierno poderes especiales para combatir la delincuencia. Sin embargo, generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil. La medida se implementó con la promesa de resultados rápidos y contundentes. Bukele prometió acabar con el problema de las pandillas que durante décadas habían asolado al país. La sociedad salvadoreña recibió la medida con una mezcla de esperanza y cautela. Muchos veían en el régimen de excepción la única salida a la crisis, mientras que otros temían las consecuencias. El régimen de excepción se convirtió en un punto de inflexión en la historia reciente de El Salvador. Su implementación marcó un antes y un después en la lucha contra las pandillas y abrió un debate nacional sobre la seguridad y los derechos humanos. La comunidad internacional observaba con atención cómo se desarrollaban las cosas en el pequeño país centroamericano. El régimen de excepción, un escudo contra la violencia o una amenaza a la libertad. El presidente Bukele justificó el régimen de excepción como una medida necesaria para combatir la guerra contra las pandillas. Argumentó que la situación era insostenible y que las medidas tradicionales no habían funcionado. El gobierno se comprometía a utilizar todas las herramientas a su disposición para restablecer la seguridad y que la gente volviera a vivir en paz. Sin embargo, la medida también implicaba la suspensión de garantías constitucionales fundamentales, como el derecho a la libertad de reunión y el derecho a la defensa. Las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, expresaron su preocupación por la suspensión de garantías y la posibilidad de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Se temía que, bajo el amparo del régimen de excepción, se realizaran detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones a los derechos humanos. La falta de transparencia en los operativos policiales y militares alimentaba aún más las sospechas. A pesar de las críticas, el gobierno de Bukele se mantuvo firme en su decisión y argumentó que los resultados justificaban la medida. Se difundieron imágenes de pandilleros capturados y se celebraron las cifras récord de incautación de armas y drogas. Los homicidios, que habían alcanzado niveles alarmantes antes del régimen de excepción, se redujeron drásticamente. La población, cansada de la violencia, parecía dispuesta a ceder libertades a cambio de seguridad. El debate sobre el régimen de excepción polarizó a la sociedad salvadoreña. Mientras algunos sectores aplaudían la mano dura del gobierno y la disminución de la violencia, otros alertaban sobre el peligro de caer en un estado autoritario. La comunidad internacional, por su parte, se mostraba dividida entre quienes reconocían los avances en materia de seguridad y quienes condenaban la deriva autoritaria del gobierno de Bukele. Las medidas de mano dura. Redoblando la apuesta contra las pandillas. El régimen de excepción se tradujo en una serie de medidas de seguridad de alto impacto. Se desplegaron miles de soldados y policías en las calles, se establecieron retenes y se llevaron a cabo redadas masivas en zonas controladas por las pandillas. Las detenciones se multiplicaron rápidamente, superando en pocos meses las cifras de años anteriores. Se construyó una megacárcel, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, con espacio para miles de reclusos. Una de las medidas más criticadas fue la reducción de la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 años. Esta medida, que pretendía frenar el reclutamiento de menores por parte de las pandillas, fue considerada por muchos como un retroceso en materia de derechos de la niñez.
Se denunciaron casos de jóvenes detenidos arbitrariamente, sin pruebas claras de su participación en actividades delictivas. El gobierno también implementó medidas para controlar la información y limitar la libertad de expresión. Se aprobaron leyes que castigaban la difusión de mensajes que inciten a la violencia, lo que fue interpretado por algunos como un intento de silenciar a quienes criticaban el régimen de excepción. Periodistas y medios de comunicación denunciaron presiones y amenazas por parte del gobierno.